Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy buenos días, hermanas, que Dios me las bendiga grandemente a ustedes, a todos los hermanos que también van a escuchar esta lección posteriormente en nuestras redes sociales. Espero que todos estemos listos, no solo para escuchar la palabra de Dios, sino para intentar, tratar de ponerla en práctica en nuestras vidas. Una lección a la vez, una lección a la vez. Así es como vamos a ir aprendiendo, hermanos, poniendo en práctica lo que escuchamos. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión, probablemente sí, en alguna ocasión alguien los haya retado a hacer algo que para ustedes es muy difícil, ¿verdad? Piense por un momento si alguien los ha retado a hacer algo que es difícil, pero que en el fondo usted dice, bueno, lo voy a intentar porque tengo que hacerlo, no puedo decir que no. Como cuando le dicen a uno, bueno, usted no puede subirse a ese árbol, le apuesto a que usted no puede subirse a ese árbol, y uno sabe que no puede, pero en el fondo dice, lo voy a intentar. Pero hay ciertos retos en la vida que de verdad uno tiene que ponerse a medir, a sopesar, como dicen, o a ponerlo en la balanza, porque son retos que son para nuestro propio beneficio. Y aunque algunas ocasiones esto que voy a decir tiene connotaciones negativas, en ocasiones se nos invita o se nos reta a ser mejores que alguien más. Yo sé que las comparaciones son feas, son odiosas, pero justamente en la lección de hoy vamos a encontrar, hermanos, un reto muy grande. Y es un reto que no cualquier persona nos invita a hacer, sino que es el mismo Señor Jesucristo quien nos va a poner este reto a todos en esta mañana. Me disculpo, hermanos. Note las palabras de Jesús, por favor. Vean las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, si usted gusta acompañarme. En el versículo 17 al 20. Específicamente hoy vamos a prestar especial atención a las palabras de Jesús en el versículo 20. Dice el verso 17, no penséis que he venido a la tierra para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Y es aquí donde nos vamos a centrar en la lección de hoy, hermanos y amigos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les hablaba hace un momento acerca de los retos. Y en ocasiones se nos invita a ser mejores que alguien más. El Señor Jesús nos dice en la lectura del día de hoy que si nosotros, voy a parafrasearlo, hermanos, porque en ocasiones solo así lo entendemos mejor. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 20 es que si nosotros no somos mejores que los escribas y los fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Piense por un momento. Nosotros, los cristianos de este tiempo, de este siglo, necesitamos ser mucho más mejores o mucho mejores. ¿Y cuál es el estándar que pone aquí Jesús? Los escribas y fariseos. La expresión que él usa es, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar
en el reino de los cielos. Es por eso que esta lección tiene por título: a menos que nuestra justicia exceda a la de los escribas y fariseos, hermanos, estamos en una condición delante de Dios, una condición de preocupación. Así que me ha parecido importante a mí, en esta mañana, considerar con ustedes cómo eran los escribas y fariseos, cómo actuaban ellos, qué pensaban ellos, qué era lo que hacían ellos. En otras palabras, ¿cuál era la justicia de ellos? Porque si nosotros entendemos cómo eran ellos, tal vez podamos entender cómo debemos comportarnos hoy. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Ya se abrocharon los cinturones para despegar en este viaje hoy? Bueno, vamos a estudiar acerca de los escribas y fariseos. Y para eso quiero invitarle en primer lugar a ir conmigo a Lucas capítulo 18. Vamos a estudiar un poco en esta lección acerca de los escribas y fariseos. Lo primero que ellos hacían, usted lo tiene en la presentación, es que ellos establecieron su propia justicia. En lugar de confiar en la justicia de Dios, ellos establecieron su propia justicia. En Lucas capítulo 18, probablemente usted ha leído el texto, iniciando en el versículo 9, encontramos la oración del fariseo y el publicano. ¿Cómo fue la oración de ese hombre fariseo? Léalo en el verso 9. Inicia la lectura diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también Jesús esta parábola. ¿Están conmigo, hermanas? Lucas 18, versículo 9. Dice el texto: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo oraba de esta manera, dice el versículo 11. Puesto en pie, oraba consigo mismo y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Vean cómo eran los fariseos. En esta oración, en esta parábola, Jesús nos enseña cómo los fariseos establecieron su propia justicia. Se veían a sí mismos como justos. Tan justos que este hombre en su oración decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este ladrón, no soy como este pecador, no soy como este injusto, no soy como este adúltero. Los fariseos se veían a sí mismos como justos. Y yo creo que aquí, si uno se pone, hermanos, de verdad, hermanos y amigos, si uno es sincero y nos ponemos sinceros, sí o no, en muchas ocasiones actuamos con este mismo tipo de fariseísmo y señalamos a los demás solo porque pecan diferente que nosotros. Entonces, yo lo dije en la lección de la semana pasada, recuerdan. Yo pregunté: si todos los miembros de la iglesia fueran como yo, ¿cómo sería esa iglesia? Si todos los miembros de la iglesia fueran como Cristian, ¿cómo sería esa iglesia? Si todos fueran como Cristian, sería una iglesia magnífica, sería una iglesia perfecta, sería una iglesia porque establezco mi propia justicia. Pero no todos son como yo, ¿cierto? El problema principal, por eso está en primer lugar, el problema principal de los fariseos es que ellos se veían a sí mismos como justos y los de afuera eran los pecadores. En esta oración Jesús lo muestra. Ellos fueron muy estrictos con los demás, mas no a sí mismo con ellos. Vea lo que dice el versículo 12. En esta oración del fariseo, dice: ayuno 2 veces a la semana. Hermanos, hoy que me escuchan, ¿cuántas veces ayunan ustedes a la semana? Yo no ayuno. Mi estómago no aguanta. Y pongo un montón de excusas, ¿no? Pero bueno, este hombre en su oración se jactaba delante de Dios y decía: Dios, soy tan bueno, Dios, no soy como estos, más bien yo ayuno 2 veces a la semana.
doy diezmo, dice, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí se dan cuenta en la oración de este hombre cómo se justificaba a sí mismo? Se veía a sí mismo como justo, no como este hombre que está aquí. Así que el problema principal de ellos fue no dar lugar a la justicia de Dios. Aquellos que confían, hermanos, en la justicia de Dios se someten al camino de Dios como el mejor camino. El versículo 14, Jesús dice, os digo que aquel hombre, aquel publicano, que no quería ni alzar los ojos al cielo, aquel descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, hermanas, cuando Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas, hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros justificándonos a nosotros mismos o debemos más bien darle lugar a la justicia de Dios? ¿Nos estamos viendo nosotros como justos y a los demás como pecadores o al contrario? Soy yo el pecador. Soy yo el que me tengo que humillar. Esto es importante. A menos que hagamos eso, no vamos a estar bien con Dios. ¿Alguien me está escuchando? Si yo constantemente en la iglesia del Señor me veo como el bueno y los demás son los malos, los demás son los que tienen que cambiar, yo estoy bien, yo estoy en un problema. Jesús dice que debemos humillarnos para ser enaltecidos. Si me enaltezco, más bien seré humillado. En segundo lugar, ¿qué más hicieron los escribas y fariseos? Ellos se exaltaron sus tradiciones antes que los mandamientos del Señor. Si usted va conmigo ahora a Mateo, pero en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, encontramos una vez más al Señor Jesús enseñando algo que a muchos no les gustó. Y estos fariseos, en lugar de respetar los mandamientos de Dios, se enfocaron más en sus tradiciones. Ve al versículo 3 al 6. Estos fariseos, estos escribas, estaban molestos porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Escuche, ellos no estaban molestos porque se estaba irrespetando un mandamiento de Dios, se estaba irrespetando la ley de Dios, no, se estaba irrespetando una tradición de ellos. Verso 3, Mateo 15:3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí Jesús le da una bofetada en la cara a estos escribas y fariseos. ¿Por qué? Ellos están trayendo a colación un problema insignificante. Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Jesús los exhorta y les dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios y lo han cambiado por sus tradiciones. Jesús no está diciendo que las tradiciones no sean importantes. Jesús no está diciendo que no sea bueno lavarse las manos antes de comer, claro que lo es. Pero les está diciendo, ustedes tampoco están prestando atención al mandamiento de Dios. Y les menciona el primer mandamiento con promesa, honrar a padre y madre. ¿Sabe qué hacían estos fariseos? Y Jesús lo dice aquí. Cuando llegaba la hora de que ellos tenían que ayudar a su papá y a su mamá, le decían a su papá y a su mamá, lo único que tengo aquí es la ofrenda para Dios. Vea que Jesús lo dice ahí, verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera darte.
le decían a su mamá y a su papá: lo siento mamá, lo siento papá, no puedo ayudarte porque lo único que tengo es la ofrenda para Dios. Y haciendo eso, les dice Jesús, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios, verso 6, y lo han cambiado por vuestra tradición. Es decir, aquí estamos discutiendo por cosas insignificantes. Es decir, ustedes prestan más atención a cosas insignificantes que al mandamiento de Dios. Hoy yo pregunto, iglesia del Señor, ¿será que nosotros como iglesia estamos olvidando los mandamientos de Dios y estamos enfocándonos más en la tradición? Digo, Jesús aquí apenas está mencionando un mandamiento, del cual yo les podría preguntar: hermanos, amigos, ¿estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre? Ahí nos podemos quedar un gran rato, un gran momento conversando acerca de eso. Pero el punto no es ese. El punto es que Jesús vio esto tan grave que les dice en el versículo 8 y 9 allí mismo, antes de llamarlos o después de llamarlos hipócritas en el versículo 7. Les dice en el verso 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué, Jesús? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Imagínense que hoy Jesús se ponga aquí entre nosotros y nos diga cara a cara: hermanos, esta adoración que ustedes están dando hoy es en vano. Yo no la estoy recibiendo. Ustedes de labios me están honrando. Es decir, estos fariseos honraban y alababan a Dios de labios. Hoy yo pregunto, hermanos, ¿será que estamos adorando al Señor de la misma forma? Como decimos popularmente, de los dientes para afuera. Y a nuestra adoración le falta el corazón. Eso es algo que solamente cada uno de ustedes puede responder, así como yo. Yo sé si en mi adoración me estoy poniendo el corazón o solamente está saliendo de los labios. Hacer esto, hermanos, llevó a una fuerte exhortación de Jesús para ellos en el versículo 13 y 14. Léalo conmigo. Pero respondió él y le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que Jesús les está anunciando a estos hombres es tan sencillo de entender como que pronto ellos, como religión judía, desaparecerían, porque ¿cuál es el fin de que un ciego guíe a otro ciego? Ambos se van a perder, ambos se van a extraviar. Así que cuando nosotros, mis hermanos, estudiamos acerca de los fariseos, de los escribas, hoy necesitamos entender que ellos fueron un ejemplo para nosotros de lo que no se debe hacer. Ellos se exaltaron a sí mismos como justos. Hermano, no hagamos eso. Si usted se ve a sí mismo como justo, cambie su chip, cambie su forma de pensar. Ellos invalidaron el mandamiento de Dios por enfocarse más en las tradiciones. Hermanos y amigos, no hagamos esto hoy. Enfoquémonos en el mandamiento de Dios y olvidemos la tradición. Es que mi familia siempre lo ha hecho así. Es que mi familia siempre fue católica. Yo necesito seguir la tradición. Es que mi familia, o es que siempre hemos hecho esto así. ¿Va eso de la mano con la palabra o no? El reto para nosotros, les hablaba al inicio del reto, el reto para nosotros es respetar y cumplir los mandamientos de Dios. Mateo 7:21 es un texto que usted ocupa y todos ocupamos subrayar en la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese versículo habla de palabra, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor. No solo el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, las palabras las tenemos que llevar a la acción. Hoy
Iglesia del Señor, todos debemos preguntarnos, ¿cuál mandamiento de Dios me falta por cumplir? Porque claro, nosotros nos creemos justos cuando hacemos una lista de mandamientos que cumplimos. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que me siento muy justo porque leo la Biblia todos los días, porque vengo a la iglesia cada domingo, porque cuando tenemos reunión los miércoles, vengo, soy el primero que está aquí, leo la Biblia y como el fariseo, oro todos los días y ayuno, y uno se enfoca en todo lo positivo que uno hace. Pero cuando uno es sincero con uno mismo, más bien debería sentarse en una mesa con papel y lápiz y decir, voy a hacer una lista de lo que no estoy haciendo, de lo que el Señor me pide hacer, pero que todavía no estoy haciendo. Entonces, claro, uno empieza la lista y se da cuenta que el papel no le alcanza, porque hay un montón de mandamientos que nos falta por cumplir. Ir y predicar a todas las naciones. Bueno, ¿a cuántas personas les prediqué esta semana? A ninguna. Ya fallé en un punto. Honrar a padre y madre, como Jesús menciona acá en Mateo 15. Los estoy honrando, los estoy respetando. Por mencionar solamente uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién le falta a usted por perdonar? ¿A quién le falta a usted? Entonces, de nuevo, hermano, yo puedo seguir la lista y me doy cuenta que no estoy bien delante de Dios. Porque sí, he hecho una buena cantidad de cosas buenas, pero me faltan otras cosas. Así que enfoquémonos en cuáles mandamientos nos falta por cumplir. ¿Cómo más se comportaron los fariseos? Sigamos estudiando de ellos. Ahora vamos a Mateo capítulo 23. ¿Sabían ustedes, amados hermanos y oyentes, que todo el capítulo 23 de Mateo es una discusión de Jesús con los fariseos? Todo el capítulo 23 es un capítulo en el cual Jesús tiene una discusión fuerte con los escribas y con los fariseos. No en una, no en dos, ni siquiera tres. En varias ocasiones en ese texto Jesús les dice hipócritas. ¿Usted cree que si Jesús se apareciera hoy nos llamaría hipócritas a nosotros? ¿O no? Yo no soy hipócrita. Si algo tengo yo es que no soy hipócrita. Todos hemos sido hipócritas en algún momento de nuestra vida. ¿Qué más hicieron ellos? Cortaron partes de la ley de Dios. En lugar de mantener toda la ley, cortaron partes de la ley de Dios. Lea el versículo 23 y 24 conmigo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí? Mateo 23, versículo 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, les dice en el verso 24. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Palabra del Señor. Estos escribas y estos fariseos eran tan estrictos en su propia justicia. Imagínense lo que es para nosotros irnos ahora para casa, ¿no? Y llegar a casa y abrir nuestra alacena, y a ustedes mujeres que les gusta cocinar, empezar a sacar todas las especies, ¿verdad? Y abrir el frasquito y ponerlo en la mesa, regar toda la menta, el comino, ¿qué más dice? El eneldo, y usted saca todas las especies y aparta el 10% de lo que está en ese frasquito, ¿no? Así estrictamente, saca un poquito. Eso era lo que hacían. Jesús les dice, hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque diezman la menta, ¿sí? Diezman el eneldo, el comino, se enfocan literalmente en este mandamiento, pero han olvidado a propósito
a propósito han olvidado o han dejado lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Es decir, ellos eran tan apegados a lo externo, como vamos a ver en un momento, que olvidaron lo más importante. Y nosotros puede ser, hermanos y amigos, que estemos cayendo, en la misma práctica equivocada, de querer apartar ciertos mandamientos que consideramos más importantes y dejamos por fuera estos tres elementos: la justicia, la misericordia y la fe. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Ellos guardaban solamente una parte de la ley y violaban toda la demás. En lugar de escoger, debemos buscar, escuchar y luego hacer. Esto es parte de lo que he dicho anteriormente, hermanos. Se los pongo más fácil. Piense en un mandamiento, solo uno. Pensemos todos en un mandamiento, algo que Dios me pide hacer y que yo considero que es imposible para mí cumplir. Piense por un momento. Si usted me pregunta a mí, hay muchos mandamientos que son difíciles. Hay muchos fáciles. Congregarse cada primer día de la semana, eso es lo más fácil para mí. Pero para muchos es difícil. Levantarse el domingo y venir a la iglesia. Pero si hay un mandamiento difícil para mí, es el que Jesús expresa en ese sermón del monte, en Mateo capítulo 5, al final del capítulo 5, donde Jesús dice: amad a vuestros enemigos. ¿Sí o no? Digo, es fácil amar a la familia. Después de todo son familia. Es fácil amar a nuestros amigos, porque ellos nos hacen el bien. Pero cuando Jesús dice, ame a su enemigo, es más, ore por él. Si le pide que le lleve la carga 1 milla, llévesela 2 millas. Hermano, eso es difícil. Saber que alguien le está haciendo mal a uno y que uno tiene que orar por ese alguien, eso es difícil. Una vez más, Jesús les dice, ¿qué mérito tiene si amamos solo a los que nos aman? Debemos amar a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos desprecian, a aquellos que nos humillan. Yo soy un buen cristiano hasta que me encuentro con ese versículo. Sí, yo soy un buen, excelente cristiano hasta que me encuentro con ese versículo, porque ahí es donde uno dice, no, Jesús, pídeme algo más fácil, por favor, pídeme algo más fácil de hacer. ¿De verdad? Yo siempre lo he dicho en algunas de mis lecciones, Jesús nunca nos va a pedir hacer algo que Él no haya hecho antes. ¿Por qué Jesús nos pide amar a los enemigos? Porque es eso lo que Él hizo. ¿Cómo podría yo llamarme cristiano, seguidor de Cristo, imitador de Cristo, si no hago lo mismo que Él hizo? Digo, no ir hasta la cruz a morir por la humanidad, pero me pide amar a los enemigos. Entonces, estos escribas y fariseos parece que tomaban algunos mandamientos de la ley, los que ellos consideraban más importantes, y esos eran los que cumplían, pero dejaban otros de lado. Estos no son importantes, y eran los más importantes. Hoy, Iglesia del Señor, Jesús, no Cristian, no el predicador de la iglesia, me está retando a hacer algo que no quiero. No, hoy Jesús nos dice que si no nos comportamos mejor que los escribas y fariseos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Repito, no es Cristian, no es su predicador. No. Es nuestro Salvador Jesucristo que nos dice que debemos comportarnos mejor que ellos.
Si no, estamos en una condición crítica delante del Padre Celestial. Siguiente cosa que hicieron los escribas y fariseos, ellos enfatizaron, escuche, las acciones, es decir, lo externo, lo que se veía, en lugar de enfocarse en la obediencia y en el aspecto interno. Es decir, en lugar de aplicar ambas, la justicia interna y la externa, ellos se enfocaron más en lo externo. Tal vez un versículo nos ayude a comprender esto mejor. Versículos 25 al 28, ahí mismo, en Mateo 23. Mateo 23, 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Palabra de Jesús. Wow, yo leo esto, hermanos, y yo no puedo imaginarme que el Señor Jesús me esté diciendo eso a mí hoy. No puedo imaginarme cómo se sintieron estos hombres que se veían a sí mismos justos. Ellos creían que estaban bien con Dios. Y Jesús les dice, hipócritas, son ustedes. Eso es lo que son ustedes. Eso es lo que son ustedes. Which one? Caesar to Bora or Caesar to Bora? Social status is the relative level of... Ok. Alguien no quiere que yo predique esto, pero vamos a continuar. Les decía, no me puedo imaginar cómo se sintieron estos hombres al escuchar las palabras de Jesús. Oigan, ustedes son hipócritas. Ustedes creen que están bien con Dios, pero ustedes por fuera aparentan ser justos, por fuera aparentan estar bien con Dios, pero si vamos adentro, ustedes están llenos de maldad, están llenos de injusticia. Cuando leía ese texto, inmediatamente me vino a mi mente lo que hacemos nosotros cada domingo al venir acá. ¿Cuántos de ustedes no se miraron al espejo el día de hoy para venir acá? Sería extraño que alguno de ustedes no se haya mirado al espejo. Yo me miré al espejo. Es más, me puse parte de la mejor ropa que tengo. ¿Por qué ustedes no vienen con algo roto? Con una pieza de su ropa rota o unos zapatos rotos. ¿Por qué las mujeres se maquillaron para venir esta mañana? ¿Por qué arreglaron su rostro? ¿Por qué nos echamos desodorante y perfume? ¿Sí o no? Porque nos enfocamos en la apariencia externa. Eso no es extraño a nosotros. Es decir, nos ponemos lo mejor, vestimos lo mejor, nos arreglamos, nos perfumamos porque queremos lucir bien. Pero ¿qué del corazón? Digo, esta mañana nos miramos al espejo y tratamos de ver el espejo de nuestra alma y dijimos, a esta alma, a este corazón hay que perfumarlo. A este corazón le falta una limpiadita. ¿Cómo nos preparamos internamente para venir acá? Yo me hago ese tipo de preguntas. ¿Cómo voy hoy a adorar? ¿Cómo está mi corazón? Wow. Pero todos nos perfumamos y aparentamos estar bien. Ponemos una sonrisa cuando por dentro estamos quizás muriéndonos. ¿Por qué? Porque
La apariencia externa es importante. Aunque sentimos odio en nuestros corazones, venimos a adorar a Dios. Aunque hay dolor en nuestro corazón, venimos y adoramos a Dios. No estamos bien con muchas personas, pero creemos que Dios escucha nuestra adoración. No podemos siquiera pensar en el nombre de una persona porque se nos revuelve el estómago y pensamos que Dios está recibiendo mi adoración porque yo estoy justo, yo estoy bien. Sí, así eran estos hombres, así se veían ellos. Y Jesús, como siempre fue tan sincero, le dijo: hipócritas, ustedes se ven muy hermosos por fuera. Estoy citando el verso 27. Están muy hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Son sepulcros blanqueados. Yo nunca he visto un sepulcro pintado de negro. Nunca. Los sepulcros siempre están pintados de blanco por fuera, siempre tienen flores, siempre están adornados por fuera, pero nadie quisiera meterse adentro de un sepulcro, porque sabemos lo que esconde. Así también vosotros, verso 28, a la verdad. Así también ustedes se muestran justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía. Este texto, hermanos, probablemente de todos los que voy a citar esta mañana, es el que más me ha impactado, el que más me ha golpeado, porque solo me pongo a pensar en todas las situaciones que yo necesito resolver en mi vida. La gente lo mira a uno predicando y la gente dice: qué gran hombre, qué gran siervo de Dios. Oh, dichosa la esposa de ese hombre. No saben. No saben todas las cosas negativas que este servidor tiene. No saben cómo ha sido mi pasado. No saben cómo son las situaciones que todavía necesito corregir, cambiar, con mi esposa, con mis hijas, con mi familia. Entonces, este versículo en particular es el que a mí más me ha impactado, porque la gente pensará que uno, o voy a decirlo personalmente, yo a veces me siento como que soy un gran cristiano, ¿no? Porque soy un predicador de tiempo completo y digo que toda la semana paso abriendo la Biblia, toda la semana hago devocionales, los grabo, los envío, estoy preparando clases. Voy a decir que yo me siento el más santo porque soy el que está más conectado con la palabra de Dios. Pero el más santo, hermanos, no es el que está más conectado o el que abre más tiempo la Biblia todos los días, no. El más santo es el que la pone en práctica. Y hoy, aunque un predicador de tiempo completo, me doy cuenta que hay tantos mandamientos de la Biblia que me faltan por cumplir. Es más, si ustedes me preguntan a mí, leo estos versículos y me siento tan fariseo. Y es ahí donde otra vez, hermanos y amigos, el reto de esta mañana es ser mejor que ellos, ser mejor que los escribas y los fariseos. Jesús dice: si no hacemos eso, a menos que nuestra justicia exceda la justicia de ellos, no estaremos bien con Dios. Estos fariseos parecían piadosos y justos por fuera, pero estaban mal delante de Dios. Cristian, analice tu vida y mire para adentro, no vaya para afuera. Es el mismo mensaje del Sermón del Monte. Les dice Jesús a ellos: ¿por qué ustedes ven la paja que está en el ojo de su prójimo y no miran la gran viga, el gran árbol que tienen ustedes en sus propios ojos? Iglesia del Señor, hoy meditemos en qué aspectos de nuestra vida necesitamos corregir para no parecernos
a estos fariseos. Siguiente aspecto, hermanos, ya casi vamos terminando, nos faltan solamente dos, este y otro. Ellos se empeñaron, este otro problema que tuvieron ellos, se empeñaron por ser vistos de los hombres en lugar de Dios. Mateo capítulo 23, ahí mismo, solamente que leamos versículos 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y les encanta que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos hombres, hermanos, en ese tiempo, los fariseos, los escribas, vestían un tipo de ropa en los cuales, entre más anchas y más grandes, esas son las filacterias que menciona acá el texto, y también los flecos, era una forma de decir, entre más ancho estuvieran los flecos de su ropa, era una forma de decir, cumplimos más mandamientos que cualquier otra persona. Era un aspecto muy social de la época, ¿no? Entre más, voy a utilizar una palabra, entre más exuberante era su túnica, más abierta, más ensanchada, era una forma de decir, andar por todo lugar, paseándose y mostrándose, yo soy justo delante de Dios. Yo soy justo. Miren, mi ropa, hasta mi ropa lo dice. Y les encantaba, dice Jesús, ser vistos por los hombres. Les encantaban que les llamaran rabí, rabí, maestro. Les encantaba tener el primer lugar, dice el verso 6, en las fiestas, en las sinagogas, todo para mostrar físicamente que eran mejor que los demás. En términos sencillos, a ellos les gustaba, les encantaba ser vistos por los hombres, en lugar de ser vistos por Dios. Una de las lecciones importantes que nos ha enseñado nuestro hermano Sam en su clase de los domingos es que Dios mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, ¿cierto? Dios mira el corazón. En Mateo capítulo 6, voy a leer rápidamente estos textos porque ya se me va acabando el tiempo, pero después del Sermón del Monte, Jesús da una serie de enseñanzas a partir del capítulo 6 acerca de cómo debe comportarse un seguidor suyo. Y en el capítulo 6, versículo 4, Jesús dice lo siguiente, hablando acerca de la limosna. A estos hombres les encantaba dar limosna y que todo el mundo lo viera. Jesús dice, para que tu limosna, sea en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Por lo menos en 3 o 4 ocasiones Jesús menciona esta frase, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ve el versículo 6, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más, Jesús dice que el Padre mira en lo secreto, pero no, estos hombres iban por las calles a orar para ser vistos por los hombres. Daban la limosna y mostraban a la gente cuánto daban, ¿no? Les encantaba ser visto por los hombres. En el verso 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunan o que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Igual ayunaban y andaban por todo lugar cara de triste, mostrando que estaban en plena acción de ayuno. Jesús dice, no, háganlo en secreto. Su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. En términos generales, porque podría utilizar muchos otros textos,
Ellos hacían lo que hacían para ser vistos de la gente, no para ser vistos por Dios. Se les olvidó a ellos que Dios es el primero que mira. El pueblo de Dios, hermanos, nosotros debemos buscar agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe? Hay muchos, o habemos muchos, me incluyo, que a veces nos importa más lo que dice la gente. Voy a vestirme de esta forma. No quiero que la gente diga que yo soy, y póngale usted la frase que quiera. O mejor hago esto para que la gente no diga eso. Constantemente en nuestra vida nos está preocupando lo que la gente va a decir o que la gente va a pensar. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar mis compañeros de trabajo si se dan cuenta que soy cristiano? ¿Qué va a pensar mi familia si hago esto o lo otro? Pero no hay mucha gente preocupada por lo que piense Dios de ellos. Digo, nos preocupa cómo o cuál es la opinión que Dios tiene de mí. Si Dios fuera a dar una opinión acerca de mí, ¿cómo sería? ¿Se imagina que podamos invitar a Dios a una entrevista, a un podcast en una entrevista y preguntarle, usted puede darme su opinión acerca de Cristian? ¿Qué respondería el Señor? ¿Qué respondería el Señor si se le pregunta qué opina de usted? Eso es lo que más nos debe preocupar. Si queremos ser mejores que los escribas, enfoquémonos en actuar para que Dios nos vea. Y si estamos haciendo algo que es aprobado por Dios, ¿qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que piensen los demás? Finalmente, hermanos, para cerrar esta lección, haciendo todo esto, los escribas y fariseos se engañaron a sí mismos. Se engañaron porque decían y no hacían, en lugar de hacer y decir. Capítulo 23, versículos 3 y 4. Voy a leer desde el versículo 1. Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál es el último aspecto que quiero considerar con ustedes, hermanos? Es el que acaba de mencionar Jesús acá. Ellos decían, pero no hacían. Y por eso la recomendación de Jesús para la gente de ese tiempo fue específicamente esta. Lo que ellos digan es lo que ustedes tienen que hacer. Háganlo, guárdenlo, dice Jesús en el versículo 2, usted lo tiene ahí. Lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Yo siento que es como si el Señor Jesús nos estuviese hablando a nosotros en esta mañana, iglesia. Al pensar en este versículo del día de hoy, en el cual estamos hablando acerca de los fariseos y de los escribas, es ponernos a pensar qué actitudes de ellos estamos imitando nosotros. Usted tiene la lista acá. Y si usted quiere profundizar más, usted puede estudiar más acerca de la vida de los fariseos y escribas. Pero Jesús, hermanos, de nuevo nos dice algo importante. Si no nos comportamos mejor que ellos, no vamos a estar bien con Dios. No importa cuán bien nos sintamos en esta silla, no importa cuán bien nos sintamos en casa, si no nos comportamos mejor que ellos, no estamos bien. No nos engañemos. Estos hombres se engañaron a sí mismos. Pensaban que estaban bien con el Señor. No nos engañemos. Y más bien
pongámonos a meditar qué aspectos de la vida necesitamos cambiar. El pueblo de Dios no solo debe hablar por hablar, sino caminar por el camino que el Señor nos ha trazado. Termino con este versículo del nuevo que cité hace un momento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Sin lugar a dudas es un reto muy grande. Lo dije al inicio de esta lección. Hay retos que uno cree que no puede alcanzar. Pero cuando comienza a trabajar en ello, lo logra. Un día a la vez. Un día a la vez, trabajemos un día a la vez en cada uno de estos aspectos. Y con la ayuda del Señor, podremos ser mejores que ellos. O poder crear una mejor versión de mí. Yo puedo crear, con la ayuda de Dios, una mejor versión de mí mismo. Ser mejor que hace una semana. Ser mejor que hace un mes. Ser mejor que hace un año. Propongámonos todos juntos, Iglesia del Señor, esto. Hoy debemos hacer la misma pregunta. ¿Estás ya en el reino de Dios? ¿Te falta algo para entrar al reino de Dios? Siempre me encanta dejarles los pasos del plan de salvación para que los recordemos siempre. Si aún no estás en el reino de los cielos, hay que creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra fe públicamente delante de los hombres y ser sumergidos en las aguas del bautismo. Cuando salgamos de esas aguas, el Señor habrá perdonado nuestros pecados, el Señor nos habrá añadido a su iglesia, habrá inscrito nuestro nombre en el cielo y pues a nosotros solo nos resta vivirle fielmente hasta el día que Él venga, o hasta el día que partamos de esta tierra. Gracias, hermanos, amigos, por su atención. A trabajar esta semana, a cumplir la ley de nuestro Señor. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.